Ante todo, un cordial saludo a los compañeros maestrantes, facilitador y público en general. Somos el grupo número 4 conformado por los ingenieros Adriana Rivera y Emerson García. El tema a desarrollar es el número 2, el cual es el manejo de la información de un sistema de información geográfico. Sin más preámbulos, pasaremos al contenido. Durante siglos hemos utilizado los tradicionales mapas de papel para representar nuestro espacio y entorno y poder emprender acuerdos para gestionar, organizar y tomar decisiones sobre el territorio. Pero ¿qué ha sucedido en un poco más de 4 décadas? ¿Se continúan utilizando los mapas en papel de la misma manera? Con la rápida evolución de los sistemas de información geográfica, SIG o GIS por sus siglas en inglés, y su tecnología asociada, los SIG, han revolucionado el mundo de la cartografía, del análisis espacial, de la planificación y de la gestión del territorio. Podemos decir entonces que la información geográfica es información sobre un elemento en la superficie de la Tierra. Es el conocimiento sobre dónde hay algo o qué hay en un determinado lugar. Por lo antes expuesto, se puede decir que los sistemas de información geográfica son un poderoso conjunto de herramientas para obtener, almacenar, recuperar a voluntad, transformar y desplegar datos especiales del mundo real para determinados propósitos. ¿Dónde radica la importancia de los sistemas de información geográfica? Los SIG actualmente pasan a ser una poderosa herramienta para las soluciones de muchos problemas. Frecuentemente requieren acceso a varios tipos de información que solo pueden ser relacionadas por geografía o distribución espacial. Solo la tecnología SIG permite almacenar y manipular información usando geografía, analizar patrones, relaciones y tendencias en la información, todo con el interés de contribuir a la toma de mejores decisiones. ¿De qué técnicas se valen los sistemas de información geográfica para su creación y funcionamiento? Primero se tiene la creación de datos. Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo, se transfiere a un medio digital por el empleo de un programa de diseño asistido por ordenador, CAD. Según la representación de los datos SIG representan los objetos del mundo real, carretera, el uso de suelo, altitudes. Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: objetos discretos, una casa, un puente, por ejemplo, y continuos, cantidad de lluvia caída, una elevación, entre otros. ¿En qué forma se representan los modelos de información geográfica? La información espacial contiene una referencia geográfica explícita, como latitud, longitud, una referencia implícita como domicilio o código postal, las cuales pueden ser derivadas de referencias explícitas mediante geocodificación. Los SIG funcionan con dos tipos diferentes de información geográfica: el modelo raster y el modelo vector. Ambos modelos para almacenar datos geográficos tienen sus ventajas y desventajas únicas, y los SIG modernos pueden manejar varios tipos. El modelo raster de información es una estructura de datos muy simple. Un tipo de datos raster es en esencia cualquier tipo de imagen digital representada en malla. El modelo raster ha evolucionado para modelar características continuas. Una imagen raster comprende una colección de celdas, píxeles, de una grilla más como un mapa o una figura escaneada. Se aprecia en el ejemplo que a mayor resolución se observa más nitidez, pues el tamaño del píxel es menor, con lo cual se define mejor la imagen. El píxel es la unidad de menor información de una imagen. Una combinación específica de estos píxeles creará una imagen. El segundo ejemplo es una comparativa de una imagen satelital, con perspectiva o vista de planta, sobre un monumento en específico. Atendiendo a la distancia de la toma y la resolución de la cámara captadora, se aprecian en mayor o menor medida los píxeles que conforman la imagen. El modelo de vector de información es una estructura de datos basado en la representación vectorial del componente espacial de los datos geográficos, representando los objetos mediante las coordenadas de los puntos o vértices que lo delimitan. En el modelo vector, la información sobre puntos, líneas y polígonos se almacena como una colección de coordenadas X y Y.
La ubicación de una característica puntual puede describirse con un solo punto X y Y. Las características lineales pueden almacenarse como un conjunto de puntos de coordenadas X y Y. Las características poligonales, por su parte, pueden almacenarse como un circuito cerrado de coordenadas. Decimos entonces que existen tres tipos bien marcados de dimensiones topológicas, referidas a propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas. Serían la puntual, dimensión topológica 0, lineal, dimensión topológica 1, poligonal, dimensión topológica 2. El modelo vector es extremadamente útil para describir características discretas, referido al número contable de valores, pero menos útil para describir características de variación continua, número incontable de valores. A continuación se muestran las principales ventajas y desventajas de los modelos de información antes descritos. Por el lado del raster se tienen las siguientes ventajas: buen almacenamiento de imágenes digitales, la estructura de los datos es muy simple, las operaciones de superposición son muy sencillas, formato óptimo de variación de alta cantidad de datos, buen almacenamiento de imágenes digitales. Por la parte del vectorial, la ventaja es que tienen una mayor compatibilidad con entornos de bases de datos. La estructura de los datos, solo de los elementos digitalizados, por lo que requiere menos memoria para su almacenamiento y tratamiento. Codificación eficiente de la topología y las operaciones espaciales. Buena salida gráfica, los elementos son representados como gráficos vectoriales que no pierden definición. Se amplía la escala de visualización, tienen una mayor compatibilidad con entornos de base de datos relacionados y los datos son más fáciles de mantener. Sin embargo, el raster tiene desventajas que serían: las reglas topológicas son más fáciles de generar, mayor requerimiento de memoria para almacenar, todas las celdas contienen datos, las salidas gráficas son menos vistosas y estéticas. Dependiendo de la resolución del archivo raster, los elementos pueden tener sus límites originales más o menos definidos. Por el lado de la vectorial, las desventajas serían: las operaciones de superposición son más difíciles de implementar y representar. La estructura de los datos es más compleja, en un formato más laborioso de mantener actualizado, y la eficacia es reducida cuando la variación de datos es alta. Para entender un poco más acerca de los SIG, nos referiremos a la forma como se integran los datos a través del software o de un software. Para esto es necesario el manejo de datos descriptivos y datos espaciales. Los descriptivos describen características propias de un elemento, organizan, presentan y describen con el propósito de facilitar el uso de los mismos, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Por otro lado, los datos espaciales proveen información que puede representarse sobre un mapa y relacionarse geográficamente con otros elementos de su misma o distinta naturaleza. Estos datos se introducen por separado y el software se encarga de la integración, con lo cual la información generada resulta en una información más completa y útil. En el mundo real es mucha la información que se puede generar para alimentar un sistema de información geográfica y la gran utilidad que posteriormente se le puede dar al mismo. Se pueden entonces integrar para un determinado espacio geográfico factores sociales, económicos, de infraestructura, de utilidad y manejo de suelos, consideraciones ambientales, entre muchos otros. También se puede considerar diversas clases de datos, como los datos de valor agregado, ingresados por los usuarios como complemento. Los datos básicos, los cuales son propios de la sociedad y el medio ambiente, así como los datos fundamentales propios del territorio geográfico descrito. El signo permite dar múltiples respuestas, por ejemplo, un censo poblacional, reservas forestales o monumentos naturales, rutas de evacuación, comercio, tránsito óptimo, clasificación por estrato social, condiciones de salud por sector, entre muchísimas otras. ¿Cómo me puede ayudar un SIG en la vida diaria? Para ubicación, por ejemplo. Preguntar por una característica de un lugar en concreto. Para condiciones, reglas o normativas. Verificar el cumplimiento o no de una condición impuesta al sistema. Para comparar tendencias, comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica. Para rutas, cálculo de rutas entre dos o más puntos, condiciones de las mismas. En modelo, generación de modelos a partir. ¿Cómo me puede ayudar
Un SIG en la vida diaria, para ubicación, preguntar por características de un lugar en concreto. Para condiciones, reglas o normativas, verificar el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. Para comparar tendencias, comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica. Para rutas, cálculo de rutas entre dos o más puntos, condiciones de las mismas. En modelos, generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. Es importante destacar que en los SIG la toma de decisión depende en gran parte de la calidad, exactitud y actualidad de la información espacial que maneje. Los SIG no pueden existir por sí mismos, son resultado de la interacción de las partes de un sistema. Durante los últimos 25 años los SIG se han convertido en una de las más importantes herramientas de trabajo para investigadores, analistas y planificadores. ¿Cómo obtenemos información para un SIG? Este lo podemos obtener mediante información recopilada directamente en el campo, sensores remotos, percepción remota, información publicada, cartas temáticas, censos, encuestas, entrevistas. Los principales productores de esta información son las organizaciones militares, dependencias nacionales, compañías de percepción remota y agencias satelitales, universidades y centros de investigación, estudios sobre recursos naturales como geología, hidrología, geografía y edafología. Podemos observar algunos de los usos de los SIG aplicados en diversas especialidades tales como agricultura, arqueología, epidemiología y salud, forestales, servicios de emergencia, navegación, estudios de mercado, bienes raíces, planificación local y regional, aeropuertos, muelles, carreteras y redes ferroviarias, estudios sociales, turismo, servicios públicos, industria petrolera, entre otros. El uso de los SIG. Algunos ejemplos detallados que podemos obtener gracias a la implementación de estos sistemas sería la información estadística socioeconómica, información estadística sobre recursos, cobertura vegetal y uso de suelos a varios niveles, información sobre estudios, catastro, estudios ambientales, hidrografía, meteorología, infraestructura, minería, análisis y estudio de predicción, información sobre servicios públicos como gas, electricidad, agua y su ubicación. Caracterización de los tipos de suelo, agua, atmósfera, procesos biológicos, riesgo de desastres en un amplio rango de resolución espacial y temporal. Los metadatos geográficos, de manera general, es un conjunto organizado que permite identificar un conjunto de datos. El término proviene de la raíz griega metacambio, lo cual implica un registro de cambio que ha presentado un dato. También se conoce como información general o detallada, estructurada y organizada de un conjunto de datos que permite consultar, evaluar, comparar, acceder y utilizar información de calidad en un recurso, bien sea de un producto o servicio, convirtiéndose en un mecanismo clave para localizar y permitir el uso de esta información. La utilidad de los metadatos geográficos son útiles para ubicar la información y conocer datos de la información que necesitamos. Podemos conocer quién produce el dato, sus estándares, sistemas de proyección, dónde conseguir la información, cómo pedirla, cuánto cuesta, cómo contactar a quien la produce y distribuye. Nos acerca la información de forma explícita. La infraestructura de datos espaciales, como sus siglas la definen como una IDE, no es más que el conjunto de estrategias, políticas, normativas, marco político, organizaciones estándares, acceso a servicios y datos fundamentales, tecnologías y capacidades. Un sistema informático integrado por un conjunto de recursos, catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas web, dedicados a gestionar información geográfica, mapas, ortofotos, imágenes de satélites, topónimos disponibles en Internet, que cumplen una serie de condiciones que interoperabilidad, normas, especificaciones, protocolos e interfaces que permiten un usuario utilizando un simple navegador pueda utilizarlos y combinarlos según sus necesidades. Ejemplo de un SIG aplicado a la industria petrolera nacional.
Para este ejemplo tomaremos como referencia el software más utilizado por la empresa Halliburton, el cual es llamado Compass. Esta es una herramienta de cálculo diseñada para cualquier compañía petrolera o contratista direccional. Esta herramienta de software Comparer de la plataforma LACMAR de Halliburton se propuso el diseño de trayectorias de pozos utilizando una base de datos compartida para todas las aplicaciones de ingeniería. Para que podamos entender un poco de qué trata este programa, debemos hablar un poco de geodesia. No es más que la ciencia que tiene por objeto el estudio y la determinación de las formas, dimensiones y campos de gravedad de la Tierra. Es una rama tanto de las geociencias como de la ingeniería. Las geociencias es la rama que estudia los fenómenos físicos y químicos que afectan nuestro planeta. Un claro ejemplo de esto serían los movimientos sísmicos, donde para ello entra la geología, ya que estudia el origen de la formación y capas de la Tierra. Todos sabemos que la Tierra no es esférica, pero no solo es, ni siquiera es un cuerpo regular achatado en los polos. Esta irregularidad hace que cada país o incluso cada región escoja el modelo de cuerpo definible matemáticamente que más se ajusta a la forma de la Tierra en su territorio, y es por ello que por resolución del Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales Renovables número 10 del 22 de enero de 1999, publicada el 3 de marzo de 1999, Decreto Oficial número 36.653, el nuevo dato oficial para Venezuela en el Sistema de Referencia Geocéntrico para América del Sur, llamado CIRGAS, del cual forma parte la red geodésica venezolana REGBEN. Este nuevo datum se denomina CIRGAS-REGBEN. Datos geométricos. Geométricamente, los datos pueden ser definidos o cargados como punto, círculo, elipse y rectángulo. En geometría, un polígono es generalmente una figura plana que se forma al unir varios segmentos lineales. Cada una de estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos para modelar digitalmente las entidades del mundo real, por lo que se utilizan los puntos para expresar las entidades geográficas por un único punto de referencia. Ejemplo. En un ejemplo claro de ello tenemos las locaciones de los pozos, picos de elevación o puntos de interés. Las líneas son usadas para rasgos lineales como ríos, líneas, topografías o curvas de nivel. Los polígonos se utilizan para representar elementos geográficos encerrados en un circuito de coordenadas. En la imagen podemos observar lo que serían los puntos como uno de los puntos de los pozos, y las líneas muestran la distancia o recorrido que exista entre uno a otro. Retomando el tema de nuestro software, debemos de saber que esta base de datos Compass está en línea. Quiere decir que en cualquier parte o computadora que se modifique algún pozo será modificado en toda esta red. Mas, sin embargo, debemos mencionar que esta plataforma no cuenta con un software libre, ya que para hacer uso de ella se debe de comprar las licencias de la misma. La estructura de este software o programa se basa en tomar referencias importantes para llenar una base de datos a nivel geográfico y real de los diferentes pozos por campos existentes a nivel nacional. Esta base de datos debe ser cargada con la locación geográfica y trayectoria de cada uno de estos pozos. Además de ello, se debe contener el nombre de las compañías involucradas en este proyecto, para que cada una de ellas le suministre a la plataforma los diferentes criterios y parámetros para la resolución del programa, por lo que es necesario saber las propiedades del proyecto, locación, coordenadas locales, mapas geográficas, profundidad de referencia y formaciones. Una vez cargada esta información en nuestra base de datos, ya nos podrá mostrar todas las herramientas que este programa provee, además de calcular la distancia y ubicación de cada uno de estos pozos. Dependiendo de nuestro requerimiento, el programa nos proporciona los distintos modelos estadísticos de distribución. Un ejemplo más claro de los sistemas utilizados en este programa lo podemos observar en las siguientes imágenes.
donde para un sistema rastre nos muestra cada uno de los pozos identificados como puntos, revelando la precisión exacta de la ubicación de ellos, y las líneas en un sistema vectorial para delimitar un perímetro y área de coordenadas entre un punto y otro. Espero le haya quedado claro un poco de esta información. Gracias.